Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar, recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 20, la Legión está unida una vez más. En eso Lily diría, Drake, a lo que ella diría, sí compañera, lo detecto, a lo que después ella diría, algo pasó aquí, porque hay muchas energías mágicas, a lo que después él diría, no lo sé, pero pareciera que aquí aparecieron muchos magos, al igual que sucedió en la reunión de las facciones, a lo que después ella diría, necesito encontrar a Issei, a lo que después ella saldría del barco y vería todo el río Sansu, y en eso ella podría observar a lo lejos en la isla como Decker y Fiera. Estarían entrenando, a lo que después ella diría, tal vez ellos hayan visto a Issei, a lo que después se dirigiría hacia donde estaban ellos, en eso Fiera chocaría sus garras con la katana de Decker, a lo que después él diría, has mejorado bastante Fiera, pero yo también me he hecho más fuerte, y en eso él se zafaría del ataque de Fiera, y se alejaría y estaría a punto de lanzarle un corte, pero en eso escucharía como alguien diría su nombre, así que él voltearía y recibiría al mismo tiempo unas patadas de Fiera que lo mandarían a estrellarse con unas montañas, a lo que después Fiera diría, no debiste distraerte, a lo que después Lily llegaría y Fiera diría, Lily, en eso Decker saldría de los escombros y diría, oye eso no se vale, me tomaste desprevenido, a lo que después él también se acercaría, en eso Lily diría, perdón que los interrumpa, pero ¿alguno de ustedes ha visto a Issei? A lo que después Decker diría, que sí, que hace un rato él estaba en el barco, pero apareció un soldado del clan Gremory y dijo que Circes tenía que avisarle de algo, así que Issei se dirigió hacia allá, a lo que después Lily diría, entiendo, entonces no se encuentra aquí, a lo que después Decker diría, sí, a lo que después Fiera diría, por cierto Lily cuando llegaste, a lo que después ella diría, hace unas horas, quería ver a Issei para avisarle que ya llegue, a lo que después Decker diría, bueno creo que ya entrenamos suficiente por el día de hoy, vamos todos al palacio y por qué no nos platicas cómo estuvo tu entrenamiento en el territorio de los dragones, a lo que después ella diría, está bien, vamos, en eso los tres se irían de ahí, tiempo después Taylor estaría tomando un baño, donde después saldría y se vestiría y tomaría su forma Nightlock, a lo que después ella saldría de su habitación y se dirigiría a la sala, donde también se encontraría Octor leyendo unos libros sobre el mundo sobrenatural, y en eso ella se sentaría y empezaría a tocar su armonium, a lo que después la puerta se abriría y ambos voltearían y verían como Decker, Fiera y Lily entrarían, ante esto ambos se sorprenderían de ver a Lily, a lo que después Lily diría, hola Dayu, ha pasado un tiempo, a lo que después ella diría, lo sé Lily, a lo que después todos se sentarían y en eso Decker le diría a Lily, ¿cuándo fue que te fuiste al territorio de los dragones? A lo que después ella diría, poco después de que llegamos al inframundo, Drake me dijo que debería de aprovechar el tiempo de las vacaciones, para ir y entrenar con Tanning, a lo que después ella les comenzaría a contar cómo fue su entrenamiento, cómo consiguió transformarse en su Juggernaut Drive pero incompleto, en eso Decker diría, esa transformación es monstruosa, ¿de verdad la conseguiste Lily? A lo que después ella diría que sí, en eso Decker diría, ¿crees que podamos tener un combate con esa transformación? A lo que después Fiera diría lo mismo, en eso Lily diría, que aún no la tiene dominada, a lo que después Decker y Fiera le dirían, que ellos la ayudarían a controlarla mejor, en eso Octor diría, deténganse ustedes, Lily acaba de llegar y ustedes ya están pensando en pelear contra ella, a lo que después Lily diría, no hay problema Octor, de igual manera a mí me encantaría poder dominar esta forma de la Juggernaut Drive, a lo que después Lily miraría a Dayu y estaría a punto de decirle algo, pero en eso aparecería un círculo mágico en medio de la sala, a lo que todos se pondrían en guardia y al mismo tiempo que Serreitor aparecía y diría, cálmense, si les gusta conservar su vida, en eso del círculo mágico aparecería Sandré, ante esto los Nightlock harían una reverencia, a lo que después Serreitor diría, maestro Sandré, bienvenido, a lo que después él diría, Nightlock, en eso Decker diría, ¿cómo le fue con el líder de la facción de los demonios? A lo que después Octor diría, es cierto maestro Sandré para que lo citaron allá, en eso Sandré diría, que Circes nos invitó a una reunión de demonios que se llevará a cabo el día de mañana, en el cual se presentarán algunos demonios que pueden convertirse en los futuros Maus, a lo que después Fiera diría, pero nosotros qué tenemos que ver ahí, a lo que después André diría, que como un líder de otra facción, también sería bueno que me presentara para que todos los individuos que pertenecen al mundo sobrenatural sepan de los Nightlock, ante esto Serreitor diría, esa es una excelente idea, a lo que después
después Octoro diría, el maestro Sandred es genial, a lo que después él miraría a un lado y vería a Lily y después diría Lily, en eso ella le contestaría, hola Issei, a lo que después él diría, ¿cuándo llegaste? En eso ella le diría que hace un par de horas, a lo que después Issei diría ya veo, bueno me alegra mucho que ya estés de vuelta, a lo que después ella diría, a mí también me da gusto estar de regreso, a lo que después Sandred diría, bueno me iré a dar un baño, así que yo me retiro, en eso todos dirían que sí, a lo que después Sandred se iría de ahí, en eso todos se comenzarían a retirar de ahí, pero Lily, al igual que Dayu seguirían a Issei, en eso Sandred llegaría a su habitación y tomaría su forma humana y se comenzaría a desvestir, a lo que después él entraría al baño, en ese mismo momento Lily entraría a su cuarto y diría, rayos, bueno supongo que tendré que esperar a que él termine de bañarse, a lo que después ella saldría del cuarto de Issei y en eso ella se toparía con Dayu, a lo que después Lily le diría, ¿tú qué haces aquí? En eso ella le diría, yo digo lo mismo, a lo que después ella diría que quería platicarle a Issei sobre sus entrenamientos, a lo que después Dayu le diría, yo quiero tocar música para él, porque me dijo que le encanta escuchar mi música, a lo que después Lily se molestaría un poco por ese comentario, a lo que después ella se acercaría y diría, por cierto Dayu me encantaría hacerte una pregunta, esto lo diría, mientras se acercaba, a lo que después ella le diría, ¿qué quieres preguntarme? A lo que después ella le diría, estuviste con Issei ¿verdad? Ante esto Dayu se impactaría un poco, a lo que después ella le diría, y no me refiero a acompañarlo, sino que él estuvo dentro de ti, porque también sentí tu esencia en él, a lo que después ella le diría, bueno, a lo que después Lily suspiraría y diría, bueno, lo entiendo, supongo que también te merecías estar con él, a lo que después Dayu se sorprendería y diría, ¿de qué hablas? A lo que después Lily diría, vi cómo mirabas a Issei cuando estábamos en el mundo humano, además Drake me dijo que él podía sentir un aumento en tu ritmo cardíaco cada vez que estabas con él, a lo que después Dayu no sabría qué decir y después diría, no estás molesta, a lo que después ella diría, sí lo estoy, pero entiendo que tú también fuiste un gran apoyo para Issei cuando él más lo necesito y tú también lo amas, pero recuerda que yo también no voy a dejar que me ganes, porque yo también lo amo, ante esto Dayu se sorprendería y después ambas se irían de ahí, a lo que después Issei habría salido de su habitación, y se habría dirigido al comedor para cenar, a lo que después todos estarían reunidos y comerían, donde después al terminar, cada uno volvería a sus rutinas, Serritor y Octoro estudiarían más a fondo la magia santa y demoníaca, Fiera y Decker entrenarían, y Dayu y Lily también entrenarían, mientras que Issei habría ido a la montaña de fuego, ya que Serritor le habría dicho que ahí se encontraba el traidor Aracnitor, a lo que después Sandred entraría y el lugar estaría lleno de lava y con grandes rocas con formas peligrosas, además de extrañas criaturas con formas de murciélagos y ratas, a lo que después Sandred levantaría la mano y unos extraños seres con forma de gnomos y Nilox se acercarían, a lo que después al ver a Sandred se arrodillarían y después él diría, tráiganmelo, en eso los extraños seres irían rápidamente a unas cámaras y sacarían unas cadenas y las arrojarían dentro de la lava, a lo que después ellos tirarían de ella y empezarían a sacar una roca con restos de lava, a lo que después ellos la colocarían enfrente de Sandred y la empezarían a picar con unas herramientas, en eso la roca empezaría a desprenderse dejando ver un capullo con cadenas, a lo que después Sandred rompería las cadenas y en eso se escucharía un rugido desgarrador que haría que los extraños seres se asustaran, a lo que después el capullo empezaría a romperse y de un movimiento rápido explotaría y un extraño ser trataría de atacar a Sandred pero después se detendría rápidamente, dejando ver que se trataba de Aracnitor, pero este habría cambiado su forma, ahora tenía unas garras más largas, sus colmillos también habrían crecido y su tamaño también habría aumentado, a lo que después Sandred le diría, vaya Aracnitor, parece ser que Serritor te dio todo el poder que le pedí que te diera, pero me sorprende que tu patético cuerpo lo haya resistido, así que ahora dime, ¿qué se siente tener y estar lleno de tanto poder, tanta maldad? Dime ya conseguiste lo que querías, a lo que después Aracnitor daría unos rugidos y se movería como una criatura sin moral, a lo que después Sandred diría, lo siento, pero ¿qué fue lo que dijiste? O espera, ¿acaso me dirás que con tanto poder ya no puedes hablar? Vaya, así como me vas a presumir de tu nuevo poder, a lo que después se acercaría y le diría a partir de ahora serás mi juguete, cada vez que yo diga que saltes, tú me tendrías que decir, ¿qué tanto? Esto solo será un pequeño precio por darte todo el poder que querías, ¿quedó claro sabandija? En eso Aracnitor asentiría su cabeza, a lo que después Sandred diría, bien, ahora, desaparece de mi vista, si sigues enfrente de mí, te mataré.
mataré porque me repugna verte, a lo que después Aracnitor se arrodillaría y después se iría de ahí. En eso Sandré diría, que esto le quede claro a todos, si alguien intenta desafiarme o hace algo a mis espaldas, no tendré ni una pizca de piedad con sus inmundas existencias, a lo que después desde diferentes lugares de cuevas de ese lugar varios Muggers y Nilox estarían bastante asustados y los Nilox dirían sí, maestro, a lo que después Andret se iría de ahí, después Andret se habría ido al palacio, donde no habría nadie y él habría supuesto que todos ya se habrían retirado a sus habitaciones, a lo que después él se dirigiría a la suya, donde al entrar él se sorprendería porque ahí se encontraba Lily, a lo que después Andret diría, Lily, a lo que después ella diría, hola Issei, en eso Andret tomaría su forma humana y después se acercaría y le diría, creí que estarías dormida en tu habitación, a lo que después ella le diría, no, aún no te he visto desde hace un largo rato y quería estar contigo, ¿te molesta eso? A lo que después él diría, no, en eso él se acercaría a ella y después se sentaría y él le diría, ¿cómo te fue en tu entrenamiento? Y así ella le comenzaría a contar lo mismo que le contó a todos, a lo que después él le diría, entiendo, así que Tanning, a lo que después ella le diría que sí, en eso Issei le diría, Drake me había contado algo sobre ese sujeto, pero nunca lo vi, por el mismo motivo de que tú te hiciste la nueva portadora de la Bostergear, a lo que después Drake se materializaría en su mano de Lily y después diría, pero aún puedes ir compañero, él tiene curiosidad de saber cómo fue mi antiguo portador, a lo que después él diría, ¿en serio? Bueno, tal vez después vaya al territorio de los dragones, también me gustaría conocerlo, a lo que después Drake diría, y tal vez tengas la oportunidad de pelear contra él, en eso Lily diría, Issei. A lo que después él le diría que ocurre Lily, pero en eso él se sorprendería, porque Lily lo habría abrazado y ella le habría dicho te extrañe mucho, a lo que después Issei le correspondería el abrazo y él le diría, también yo te extrañe mucho, a lo que después él diría, pero lo importante es que ya estás de vuelta Lily, a lo que ella diría que sí, pero en eso ambos se separarían y se mirarían y después se comenzarían a acercar lentamente, donde después se darían un beso, al mismo tiempo que se abrazaban, a lo que después se separarían por falta de aire, dejando un hilo de saliva, a lo que después Lily, dejándose llevar por sus instintos de dragón, comenzaría a besar otra vez a Issei, pero esta vez, también lo comenzaría a besar del cuello, donde después Issei, también se dejaría llevar y comenzaría a besarla, al mismo tiempo que mordía su labio, a lo que Lily daría un leve gemido, donde después ella se subiría arriba de Issei y se comenzaría a quitar la blusa, mientras que también le quitaba a Issei su playera, en eso ella se sonrojaría al ver el bien marcado cuerpo de Issei donde después ella lo comenzaría a besar, seguido de empezar a bajar mientras lamía a Issei, donde después ella se bajaría de Issei y se colocaría de rodillas, en eso ella le comenzaría a desabrochar el pantalón a Issei y después le bajaría su boxer y vería el miembro de Issei, donde ella estaría sonrojada y después ella lo comenzaría a lamer, a lo que Issei empezaría a excitarse y después Lily también con sus manos comenzaría a tocar a Issei, donde después él diría, espera Lily, me voy a venir, pero ya era tarde, porque se habría venido en la boca de Lily, a lo que después ella sacaría su lengua y limpiaría sus labios y después ella mientras estaba sonrojada, se empezaría a quitar el pantalón, al igual que sus bragas, a lo que después Issei vería el cuerpo de Lily, donde vería que sus pechos eran ni muy grandes, ni muy pequeños, así que él diría a Lily, a lo que después ella diría, lo sé, no tengo unos pechos tan grandes como los de Taylor, o un cuerpo muy, pero en eso sería interrumpida porque Issei la habría besado, donde después la cargaría y la pondría en la cama y él se pondría arriba de ella y después de besarla le diría tu cuerpo está bien Lily, a mí me encanta tal y como es, en eso ella diría te amo Issei, a lo que después él diría y yo a ti Lily y seguirían besándose, donde después Issei bajaría, mientras lamía el cuerpo de Lily, mientras ella gemía y después él comenzaría a lamer la entrepierna de Lily, a lo que ella no dejaría de gemir, donde después Issei también besaría sus piernas y después Lily diría, sé gentil por favor, a lo que después Issei la voltearía y la comenzaría a penetrar, mientras que Lily solo gemía y se agarraba de las cobijas, a lo que después Issei al mismo tiempo lamía su espalda, donde Lily gemiría más, y en eso ella tomaría la mano de Issei y la llevaría a su entrepierna por debajo de ella, y en eso Issei mientras embestia a Lily también la estaría tocando, a lo que ella diría, si me das más fuerte me voy a venir, a lo que después Issei se movería más
bruscamente y ambos se vendrían y así seguirían toda la noche haciendo el delicioso XD, donde después de terminar ambos se quedarían dormidos. Al día siguiente Issei abriría los ojos lentamente, donde después él miraría a su lado y vería que Lily se encontraba dormida con él, mientras lo abrazaba, a lo que después él besaría su frente y mientras acariciaba su rostro, a lo que después Lily se despertaría y diría buenos días Issei, a lo que después él le diría, buenos días Lily, a lo que después ella diría, a partir de hoy Yodo Issei tú eres mío, a lo que después él diría de qué hablas, a lo que después ella diría, que ella lo marcó y que él la marcó a ella, en eso Issei se sorprendería y Lily diría, si te metes con alguna otra perra que no sea yo, o Taylor, te voy a castrar, ¿te quedó claro? Ante esto Issei se asustaría y después diría, oye espera, como que Taylor, a lo que después ella diría, detecte tu esencia en ella y la de ella en la tuya, además fui al barco y también sentía algo extraño en ese lugar, además ella también te ama y tú también no es así, a lo que después Issei no sabría qué decir y diría, que sí, a lo que Lily diría, bien, ella y yo somos las únicas que podemos estar contigo, ¿te quedó claro? También se lo comunicaré a ella para lo que te haremos en caso de que nos mientas, ante esto él diría no Lily por favor, porque quieres castrarme, a lo que después ella diría, porque eres mío y yo no dejo que nadie toque mis cosas, a lo que después Issei diría con miedo está bien, a lo que después ella cambiaría su expresión fría y siniestra a una tierna y diría con una voz calmada, me alegra que lo hayas entendido Issei, a lo que después ella se levantaría y diría debemos de vestirnos, hoy es esa reunión que dijiste, no, a lo que después Issei diría es cierto, en eso él también se levantaría y se comenzaría a vestir, tiempo después todos estarían en la sala a lo que después Issei diría ¿están todos listos? A lo que Taylor, Lily, Elizabeth y Danny dirían que sí, pero Serrator diría, tenemos que estar en forma humana, yo creo que mejor paso, a lo que después Octoro diría, opino lo mismo, no tolero estar en esa asquerosa forma, a lo que después Issei diría, bien como quieran, cuiden el palacio. Mientras no estoy, a lo que después ambos asentirían su cabeza y en eso Issei diría, bien, vamos chicos, a lo que después Lily haría un círculo mágico y todos desaparecerían y en eso llegarían a un lugar donde se estaba llevando a cabo la reunión de los demonios.